Saludos a todos jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Estamos nuevamente aquí en otro video de matemáticas. Como siempre, con ustedes el profesor Alexander Irizarry. Vamos a trabajar hoy con la página 68 y 69 de nuestro manual de matemática básica 014. Aquí tenemos el ejercicio 4.3, donde vamos a completar estos espacios en blanco. Aquí dice una raya, es el conjunto de todos los puntos en el plano coordenado que están a una distancia fija r, llamada raya, de un punto C llamado raya. Aquí la respuesta es circunferencia, y esa distancia, ese punto fijo llamado r, se conoce como radio, el radio, y el punto C se encuentra, es el centro, vamos a llamarle a centro, y se representa con la letra C. Bien, la pregunta número 2 nos dice la ecuación general de una circunferencia de radio R y centro H, K es la ecuación de una circunferencia cuyo centro se encuentra aquí en este punto H, K, se escribe de la siguiente manera: X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual a R al cuadrado. Esa es la ecuación de una circunferencia con centro en H, K y radio R. La pregunta número 3. La raya de una recta no vertical es la razón entre el cambio en Y y el cambio en X entre dos puntos cualesquiera de una recta. Aquí la respuesta es la pendiente. La pendiente. Bien, pregunta número 4. La pendiente M de la recta no vertical que pasa por los puntos x1, y1 y x2, y2 está dada por la ecuación. La ecuación de la pendiente de una recta es M igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Esa es la fórmula para encontrar la pendiente de una recta si se conocen dos puntos de ella. Bien, vamos a la número 5. La forma punto pendiente de la ecuación de una recta que pasa por el punto x1, y1 y tiene pendiente m. Aquí la ecuación de una recta que se le conoce un punto y su pendiente se escribe así: y menos y1 es igual a m por x menos x1. Bien, esa ecuación también se conoce como la ecuación punto pendiente. La número 6 dice la forma general de la ecuación de la recta es ax más by más c igual a 0. Esa es la ecuación general de una recta. Bien, número 7. Dos rectas no verticales son raya si y solo si tienen la misma pendiente. Dos rectas que tienen la misma pendiente son rectas paralelas. Bien. Número 8. Dos rectas no verticales con pendientes M1 y M2 son verticales si y solo si dos rectas perpendiculares cumplen con lo siguiente. La pendiente de la primera recta es igual a 1 menos 1 medio menos 1 sobre la pendiente de la segunda recta. Es decir, tiene que cumplirse esa relación entre dos rectas perpendiculares. Esto también se puede escribir de la siguiente manera, es lo mismo. Si yo ese m2 lo paso, está dividiendo, ¿verdad? Paso multiplicando, entonces también se dice que dos rectas perpendiculares cumplen con lo siguiente. Si yo tengo el producto de la pendiente de la primera recta y lo multiplico por la pendiente de la segunda recta, ese producto tiene que ser obligatoriamente igual a menos 1. Bien, es decir, que pueden escribirlo de esa manera, expresarlo de esa manera o expresarlo de esa manera. Ambas indican que dos rectas perpendiculares cumplen con esas condiciones. Bien, aquí en el ejercicio del 9 al 11 nos piden encontrar la ecuación de la circunferencia que satisfaga con las condiciones indicadas y también trazar la gráfica de esas circunferencias. Aquí, por ejemplo, la circunferencia del ejercicio 9 dice que tiene su centro en menos 1,2
y ella tiene un radio de igual a 3. Entonces, como ustedes vieron ahorita, habíamos dicho que una circunferencia que tenga centro en h, k y radio r, su ecuación se escribe de la siguiente manera. Se escribe así: x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado. Esa es la ecuación de una circunferencia con centro en h, k y radio r. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién es h? H es este número de acá. ¿Quién es k? K es este número. Y r es este número. Entonces vamos a sustituir h, k y r por los valores que tenemos aquí. Entonces sería x menos h, es decir, menos 1 al cuadrado, más y menos k, que es 2, al cuadrado, igual a r, que es 3, al cuadrado. Bien, entonces esto va a ser igual a x, menos por menos más 1 al cuadrado, más y menos 2 al cuadrado, igual a 3 al cuadrado, que es igual a 9. Entonces, esta sería la ecuación de esta circunferencia con centro en menos 1,2 y radio 3. Bien, ahora si queremos graficar, lo que tenemos que graficar es el centro y el radio. Como se fijan, x es negativa, y es positiva. Eso significa que vamos a trabajar en el segundo cuadrante. Vamos a dibujar el segundo cuadrante. Lo podemos hacer aquí. Entonces sería menos 1 aquí y 2 en y. Entonces eso significa que el centro de esa circunferencia se encuentra aquí arriba. Este sería el centro de esa circunferencia. Bien, ahora, ¿cuánto es el radio? El radio es de 3. Estamos trabajando con centímetros, pero como no tenemos aquí una unidad, puede ser centímetros, pulgadas. En este caso, como tengo una regla de centímetros, estoy utilizando centímetros. Entonces, ¿qué significa? Que esta circunferencia tiene un radio de 3. Recuerden que el radio es la distancia del centro de la circunferencia a un punto de ella. Eso significa que el radio de esa circunferencia vendría siendo así, ¿verdad? Entonces, la circunferencia vendría, hay que hacerlo con compás. Aquí no tengo compás, pero usted lo que tiene que hacer es abrir el compás. Entonces usted tendría la circunferencia de esa manera, ¿verdad? Haciéndolo aquí a mano alzada, porque no tengo compás. Vendría siendo una circunferencia, ¿verdad? Que estuviera rodeando ese punto, el punto C de esa circunferencia, ¿verdad? Si ustedes completan ya ahí con compás, ustedes completan la circunferencia y tendrán el dibujo de ella. Bien, perfecto. Lo vamos a dejar ahí. Ya tienen una idea de cómo se hace esa gráfica. Vamos con el ejercicio 10. Aquí esa circunferencia tiene su centro en menos 1,3 y dice que es tangente al eje Y. Vamos a hacer la gráfica primero para que ustedes entonces vean, porque en este caso me dan centro, pero no me dan el radio. Y necesito el radio para yo utilizar esta ecuación. Bien, recuerden que yo necesito esa ecuación. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Ya yo tengo a h y tengo a k. Me falta r. Bien, pero r se puede conseguir. Vamos a hacer la gráfica para que ustedes vean cómo se consigue r. Vamos a dibujar el centro. Eso significa, vamos a hacerlo aquí. Aquí tengo, por ejemplo, dice que menos 1 en x. Aquí tengo menos 1 y 3 en y. 1, 2 y 3. Y 3 en y, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a dibujar el centro. Bien, el centro está aquí. Ese es el centro de esa circunferencia. Bien, vamos a subir más el eje Y. Bien, esto es X aquí, menos X, y esto es Y. Bien, entonces, me dice que esa circunferencia
es tangente al eje Y. Tangente significa que hay un punto de esa circunferencia que topa al eje Y. Eso significa que esa circunferencia, en ese punto, ella topa el eje Y. Eso significa que es una circunferencia que viene de esa manera, ¿verdad? Este es el centro, entonces vendría siendo así. ¿Verdad? Lo estoy haciendo a mano alzada porque no tengo compás. Pero recuerden que esta vendría siendo la circunferencia. Bien, me salió más o menos redonda ahí. Ahora, si ustedes se fijan, ¿cuál es el radio? El radio se ve rápido, ¿verdad? Recuerden que el radio es el segmento que va del centro a un punto de la circunferencia. Entonces ya yo tengo aquí el radio. El radio va a coincidir con el desplazamiento en el eje X, ¿verdad? Desde el eje hasta el centro, ¿verdad? Es decir, esta distancia de aquí es esta misma. Entonces, ¿cuál es la longitud? Si ustedes se fijan, yo estoy aquí en 0 y me muevo una unidad. Eso significa que el radio, ese radio que está aquí, de esa circunferencia, es igual a 1. Tiene longitud 1. Bien, aunque dice -1, pero las longitudes no son negativas. Tiene que ser el valor absoluto de -1 para yo tener aquí el radio. Otra manera de hacerlo es usted midiendo la distancia de aquí a aquí. Verá, usted resta 0 menos -1. Vamos a hacerlo aquí. Longitud es igual al valor absoluto de b menos a. Ustedes vieron eso en uno de los videos anteriores. Entonces, la longitud, ¿quién es b? B en este caso es 0 si partimos de aquí. 0 menos a, ¿verdad? Sería -1. Entonces tengo longitud 0 más 1. Entonces la longitud es igual a 1. Y efectivamente, ¿verdad? Entonces ya yo tengo el radio. El radio aquí sería 1. El radio de esta circunferencia es 1. Y ya yo puedo trabajar su ecuación. Entonces, la ecuación sería x menos h menos 1 al cuadrado más y menos k, que es 3, al cuadrado, igual a r es igual a 1 al cuadrado. Bien, entonces aquí tenemos x menos por menos más 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual 1 al cuadrado es igual a 1. Y aquí tengo ya la ecuación de esta circunferencia y ahí tenemos su gráfica. Bien, esta es la gráfica del ejercicio 9. Esta es la gráfica del ejercicio 10. Bien, aquí seguimos con el ejercicio número 11. Tenemos una circunferencia cuyos extremos de un diámetro se encuentran en menos 1,3 hasta 3,1. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Recuerden que para utilizar la ecuación necesito el centro y el radio, ¿verdad? Centro y radio. Como no tengo centro y no tengo el radio, entonces tenemos que proceder a conseguir ese dato o esos datos. Como yo tengo el diámetro, eso significa que me están dando los extremos de ese diámetro. Recuerden que el diámetro es un segmento que va desde un punto a otro punto de la circunferencia, pero tiene que pasar por el centro. Tiene que pasar obligatoriamente por el centro para que sea el diámetro. Entonces, bueno, si yo tengo los extremos, el centro sería el punto medio. Si el diámetro va de un extremo a otro y conozco los extremos, yo puedo conseguir el centro. El centro viene siendo el punto medio de esa circunferencia. Entonces ya con el punto medio, yo tengo una formulita que yo puedo utilizar para yo conseguir el punto medio, que en este caso va a ser el centro de esa circunferencia. Recuerden que en videos anteriores vimos que el punto medio se puede calcular de esta manera. x1 más x2 dividido entre 2, coma, y1 más y2 dividido entre 2. Entonces, con esta fórmula yo voy a conseguir el centro de esa circunferencia. Entonces, recuerden que este valor es x1, este sería y1, este es x2 y este es y2. Entonces, x1 más x2 sería menos 1 más 3, menos 1 más 3 dividido entre 2, coma, y1 más y2 dividido entre 2, 3 más 1 dividido entre 2. Entonces, resolvemos aquí, menos 1 más 3 es igual a 2, 2 entre 2 es igual a 1, 3 más 1 igual a 4, 4 entre 2 es igual a 2. Entonces, mire, acabo de encontrar el punto medio. Pero ¿qué pasa? El punto medio
viene siendo el centro. Eso significa que este punto, esas coordenadas pertenecen al centro de esa circunferencia cuyos extremos del diámetro están entre esos dos puntos. Bien, ya yo tengo el centro. Entonces ahora lo que me falta es conseguir el radio. El radio yo lo consigo también bien fácil. Si este viene siendo el centro y estos puntos vienen siendo los extremos, pues entonces yo consigo la distancia de este centro a cualquiera de los dos puntos y ya tengo el radio. Lo que quiero decir es lo siguiente: si este es el centro, vamos a suponer que sea este, y conozco este punto y conozco este punto, pues yo puedo conseguir la distancia del centro a ese punto y eso viene siendo el radio. Pero también puedo conseguir la distancia del centro a ese punto y ese viene siendo el radio. Es decir, la distancia de aquí a aquí será la misma que de aquí a aquí. Entonces yo puedo conseguir esta distancia y ya yo tengo el radio. Entonces si yo tomo el centro y calculo la distancia del centro a un punto de ellos, o a este o a este, yo puedo conseguir fácilmente el radio. Que yo voy a utilizar la fórmula de la distancia entre dos puntos en el plano. Ustedes recuerdan que sería de la siguiente manera: si yo quiero calcular la distancia, es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Ahora, ¿cuáles son los puntos que yo voy a tomar? Bueno, uno de esos tiene que ser el centro. Y el otro puede ser o este punto o este punto. Yo voy a tomar este. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, este ya sería, déjenme borrar estos datos aquí arriba, para no confundir. Entonces, este vendría siendo x1, y1. Y aquí yo voy a tomar este como x2, y2. Perfecto. Entonces, vamos a sustituirlo aquí. Entonces, x2 menos x1 sería 1 menos 3. 1 menos 3 al cuadrado más y2 menos y1 sería 2 menos 1. 2 menos 1 al cuadrado. Bien. Ok, entonces 1 menos 3 es igual a menos 2. Menos 2 al cuadrado sería 4. 4 más 2 menos 1 es igual a 1. Y 1 al cuadrado es igual a 1. Entonces aquí tengo 4 más 1 igual a 5. Entonces eso es igual a la raíz de 5. Entonces, ¿qué viene siendo la raíz de 5? Este viene siendo el radio. Es decir, la distancia del centro a un punto de ella, que fue lo que yo calculé. Del centro a ese punto. Entonces, fíjese que yo ya tengo el centro y tengo el radio. Entonces ya yo puedo trabajar esa fórmula y conseguir la ecuación de esta circunferencia. Entonces la ecuación sería x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Bien, ¿quién es h y quién es k? Serían las coordenadas del centro. Este viene siendo h y este viene siendo k. Entonces sería x menos h menos 1 al cuadrado más y menos k, es decir, menos 2 al cuadrado, igual a r. R es raíz de 5 y esto es al cuadrado. Bien, entonces esto sería igual a x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual ese 2 se va con esta raíz y me queda 5. Entonces aquí sería esta la ecuación de esta circunferencia. Para la gráfica, lo que tenemos que hacer es dibujar el centro y calcularle el radio y hacemos la gráfica. Como este punto está en el primer cuadrante, entonces vamos a dibujar solamente el primer cuadrante. Primer cuadrante. Aquí sería 1 y 2. Aquí sería 1. Entonces el centro está en 1,2. Es decir, 1,2. Este sería el centro de esa circunferencia. Entonces, ¿cuál sería el radio? La raíz de 5. Bueno, vamos a calcular. Raíz de 5 es igual a 2.24. Vamos a ver algo aproximado.
2.24 centímetros. Aquí tengo 1, 2. Esto sería 2.5. Puede ser aquí. Vamos a suponer que esto es una aproximación, ¿eh? Entonces se viene siendo el radio. Es decir, que esa circunferencia viene, ustedes lo hacen ya al pasito en casa, con el compás, viene dando la vuelta de esa manera, ¿verdad? Hasta completar esta circunferencia. Ustedes lo hacen al paso con un compás y así entonces tendrían su circunferencia. Bien, perfecto. Vamos a la página 69. Muy bien, aquí nos piden trabajar los ejercicios del 13 al 15, donde tenemos que probar que las siguientes ecuaciones representan una circunferencia y si son ecuaciones de circunferencia, encontrar el radio y el centro. Bien, antes de comenzar, quiero decir lo siguiente. Miren, una ecuación de una circunferencia o de una cónica cualquiera se representa de la siguiente manera: x cuadrado más y cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Bien, esto es una ecuación de una cónica. Cuando yo digo cónica me refiero a una circunferencia, una elipse, una parábola, una hipérbola. Pero para que sea una circunferencia tiene que darse ciertos requisitos. Número 1. Para que sea una circunferencia, lo primero es que los coeficientes de x cuadrado y y cuadrado deben de ser el mismo coeficiente. Es decir, número 1, coeficientes de x cuadrado y y cuadrado deben ser iguales. Deben ser iguales. Eso significa que si aquí, por ejemplo, tengo 1 en x cuadrado, también tiene que ser 1 en y cuadrado. Si aquí tengo 4, aquí tiene que ser 4. Si aquí es 10, aquí debe ser 10. Es decir, los coeficientes deben de ser los mismos para que sea una circunferencia. Ese es el primer requisito. El segundo requisito para que pueda ser una circunferencia es que no exista el término xy. Es decir, puede tener x cuadrado, y cuadrado, x, y, el término independiente, pero no debe existir un término con xy. ¿De acuerdo? Para que sea circunferencia. Y el tercer requisito es el siguiente. Si yo tengo d sobre 2 al cuadrado, es decir, d es el coeficiente de x, de la variable x, y yo le sumo e sobre 2 al cuadrado, es decir, el coeficiente de y sobre 2 al cuadrado, y le resto f, es decir, le resto este valor, esta operación tiene que ser mayor que 0. ¿De acuerdo? Debe de ser mayor que 0 para que sea circunferencia. ¿Qué pasa si es igual a 0? Si es igual a 0, entonces esta ecuación pertenece a un punto, no es circunferencia. Y si es menor que 0, pues entonces no es una circunferencia. Bien, entonces, eso es lo que vamos a comprobar. Para que ver si estas ecuaciones que tenemos aquí es una circunferencia, tenemos que comprobar estas tres características. Y luego, si vemos que se cumplen, entonces buscamos el centro y buscamos el radio. Eso sería con otra fórmula que vamos a ver un poquito más adelante. Bien, vamos entonces a revisar esta primera ecuación. Esta primera ecuación, fíjese que se parece a esta que tenemos aquí. Entonces tenemos que verificar aquí quién sería d. D sería menos 6, e sería 2, f sería menos 12. Entonces vamos a ver. Número 1, los coeficientes de x cuadrado y y cuadrado deben de ser iguales. ¿Son iguales los coeficientes? Sí. Mire, aquí tengo coeficiente 1, aquí tengo coeficiente 1, entonces se cumple el primer paso. Número 2, existe el término xy. Si ustedes se fijan, no tenemos un término con las variables xy. Eso significa que cumple el segundo requisito. Ahora vamos a ver si el tercero lo cumple. Vamos a hacer esta operación y vamos a ver si es mayor que 0. Recuerden que este sería d, este coeficiente es d, este coeficiente es e y este sería f. Entonces tengo que aplicar lo que dice aquí. D al cuadrado sobre 2 al cuadrado más e al cuadrado sobre 2 menos f mayor que 0. Bien, entonces aquí tenemos
D sería menos 6 sobre 2 al cuadrado, más E sería 2 sobre 2 al cuadrado, menos F, que es menos 12, y eso tiene que darnos mayor que 0. Entonces, menos 6 entre 2 es igual a menos 3, y menos 3 al cuadrado es igual a 9, más 2 entre 2 es igual a 1, 1 al cuadrado es igual a 1, menos por menos es igual a más, y aquí eso nos va a dar 12, y esto tiene que ser mayor que 0. 9 más 1 es igual a 10, 10 más 2 es igual a 22, y efectivamente 22 es mayor que 0. Entonces, fíjese que se cumplieron los tres requisitos. ¿Qué significa? Que esta ecuación sí es de una circunferencia. Ahora bien, ahora lo que tenemos que hacer es calcular el centro. ¿Cómo conseguimos el centro? Para conseguir el centro tenemos una fórmula. El centro va a ser igual, entonces tenemos que realizar estas operaciones. Menos d sobre 2, menos e sobre 2. Con esta formulita nosotros vamos a conseguir el centro de esa circunferencia. Recuerden que d es este valor, e es este valor. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir. Menos d sería menos d menos 6, entonces sería menos 6 sobre 2, menos e sería menos 2 sobre 2. Entonces c va a ser igual, menos por menos es igual a más, 6 entre 2 es igual a 3, menos 2 entre 2 es igual a menos 1. Y aquí tenemos entonces el centro de esta circunferencia. Para el radio, para conseguir el radio, vamos a utilizar otra formulita. Esta fórmula nos dice que el radio va a ser igual a 1/2 de la raíz cuadrada de d al cuadrado más e al cuadrado menos 4f. Entonces, con esa fórmula vamos a extraer el radio de esta circunferencia. Entonces, r va a ser igual a 1/2. ¿Quién es d? D recuerden que es menos 6. Entonces sería menos 6 al cuadrado más e al cuadrado, sería 2. 2 al cuadrado menos 4f. 4f sería 4 por menos 12. Entonces r va a ser igual a 1/2. Menos 6 al cuadrado es igual a 36. Más 2 al cuadrado es igual a 4. Y menos 4 por menos 12. Eso nos va a dar 48. Entonces el radio va a ser igual a 1/2 de la raíz de 36 más 4, 40. 40 más 48 es igual a 88. Entonces podemos descomponer esto. 1/2, 88 sería igual, vamos a ver, puedo descomponerlo como 4 por 22. 4 por 22. Entonces eso va a ser igual a 1/2. La raíz de 4 es 2. Entonces ese 2 sale multiplicando. Igual a 2. Y la raíz de 22 se queda aquí. Se queda dentro de la radicación. Entonces el radio va a ser igual a lo siguiente. Eso aquí es igual. Si multiplico 1/2 por 2. 2 por 1, 2. Y 2 entre 2 va a ser igual a 1. Es decir que aquí voy a tener 1. Entonces como me va a quedar 1 por raíz de 22. Entonces eso va a ser igual a raíz de 22. Bien, entonces esa multiplicación de 1/2 por 2 le va a dar 1. Como el 1 no se marca, cuando está solo simplemente se deja como raíz de 22. Y aquí tenemos ya entonces el radio de esa circunferencia. Bien, perfecto. Vamos al ejercicio 14. Bien, en el ejercicio 14 tenemos que hacer lo mismo. Revisar primero si esta ecuación pertenece a una circunferencia. Recuerden que el primer paso es si los coeficientes de x cuadrado y y cuadrado son los mismos. En este caso sí. Tengo coeficiente 1, entonces significa que cumple el primer requisito. El segundo requisito es que no tenga término XY. Si se fijan, no hay ningún término que diga XY.
Es decir, tenemos x cuadrado, y cuadrado, tenemos y, pero no tenemos xy. Es decir, que cumple el segundo. Y tiene que cumplir un tercero que dice así, que d cuadrado, d sobre 2 al cuadrado, más e sobre 2 al cuadrado, menos f, tiene que ser mayor que 0. Ahora, ¿quién es d? Recuerden que d, si se fijan aquí, es el coeficiente de x. Como aquí yo no tengo coeficiente de x, eso significa que d es igual a 0. Entonces aquí, d es igual a 0. Bien, recuerden que es el coeficiente de la variable y. En este caso, es menos 4. Bien, y f es el término independiente. Como aquí yo no tengo término independiente, eso significa que f es igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora vamos a sustituir en la fórmula y vamos a ver si eso es mayor que 0. Entonces, ¿cuánto vale d? d vale 0. Entonces sería 0 entre 2 al cuadrado más e es menos 4 sobre 2 al cuadrado menos f, que es igual a 0, tiene que ser mayor que 0. Entonces, 0 entre 2 es 0 y 0 al cuadrado es 0, más menos 4 entre 2 es igual a menos 2, menos 2 al cuadrado es igual a 4, menos 0, y esto es mayor que 0, entonces 0 más 4 menos 0 es igual a 4, y 4 es mayor que 0. Es decir, se cumplió el tercer requisito. Eso significa que esta ecuación también es de una circunferencia. Bien, ahora lo que vamos a hacer es buscar el centro. Vamos a buscar el centro. El centro lo vamos a conseguir con la fórmula que vimos ya ahorita. El centro va a ser igual a menos d sobre 2, menos e sobre 2. Entonces, el centro va a ser igual. ¿Quién es d? Recuerden que d es 0. Sería 0 entre 2, menos e. Aquí sería menos 4 sobre 2. Entonces, el centro va a ser igual. 0 entre 2 es igual a 0, menos por menos es igual a más, y 4 entre 2 es igual a 2. Entonces, aquí tenemos el centro de esa circunferencia. Aquí vamos a conseguir el radio. Recuerden que el radio vamos a utilizar la fórmula que vimos ahorita. Es igual a 1/2 de la raíz cuadrada de d al cuadrado más e al cuadrado menos 4f. Entonces, r va a ser igual a 1/2. D es 0, sería 0 al cuadrado, más e es menos 4 al cuadrado, menos 4f, f es 0, sería entonces menos 4 por 0. Entonces, r va a ser igual a 1/2 de la raíz de 0 al cuadrado, que es 0, más menos 4 al cuadrado es igual a 16, menos 4 por 0 es igual a 0. Entonces, el radio va a ser igual a 1/2 de la raíz 0 más 16 menos 0 es igual a raíz de 16. Y esto sería igual a 1/2. La raíz de 16 es 4. Entonces sería 1/2 por 4. Y 1/2 por 4 es igual a 4 por 1, 4. 4 entre 2 es igual a 2. Entonces, el radio de esa circunferencia es igual a 2. Entonces, el centro es 0,2 y el radio es igual a 2. Bien, vamos con el ejercicio número 15. Aquí vamos a hacer lo mismo. Primero revisamos si esa ecuación es una circunferencia. Los coeficientes de x cuadrado y y cuadrado son los mismos. Se cumple el primer requisito. El segundo es que no tenga un término que sea xy, tampoco lo tiene. Y el tercero es que tiene que cumplir esto, que d sobre 2 al cuadrado más e sobre 2 al cuadrado menos f tiene que ser mayor que 0. Recuerden que aquí este es d, este es e y el término independiente es f. Entonces vamos a sustituir. D sería 6 sobre 2 al cuadrado más e es menos 4
menos 4 sobre 2 al cuadrado, menos f sería menos 10 mayor que 0. Entonces, 6 entre 2 es igual a 3, 3 al cuadrado es igual a 9, más menos 4 entre 2 es igual a menos 2, menos 2 al cuadrado es igual a 4, menos 10. Esto tiene que ser mayor que 0. Entonces 9 más 4 es igual a 13 y 13 menos 10 es igual a 3. Entonces sería 3 mayor que 0 y se cumple que es mayor que 0. Eso significa que cumple los tres requisitos de tal manera que esta ecuación también es de una circunferencia. Bien, entonces vamos a buscar el centro. El centro vamos a utilizar la fórmula anterior. Es igual a menos d sobre 2, menos e sobre 2. Entonces, el centro es igual. ¿Quién es d? D es 6. Como es menos d, sería menos 6 sobre 2, menos e sería menos 4 sobre 2. Entonces el centro va a ser igual, menos 6 entre 2 es igual a menos 3, menos por menos más, tendríamos entonces 4 sobre 2 igual a 2. Entonces este es el centro de esa circunferencia. Aquí vamos a tener el radio. El radio va a ser igual, la fórmula que vimos anteriormente, 1/2 de la raíz de d cuadrado más e cuadrado menos 4f. Entonces el radio va a ser igual a 1/2 de, recuerden que d es 6, sería 6 al cuadrado, más e al cuadrado sería menos 4 al cuadrado, menos 4f, f es 10, sería menos 4 por 10. Ahora vamos a ver cuánto nos da. 1/2 de la raíz de 6 al cuadrado, que son 36, más menos 4 al cuadrado, que es igual a 16, menos 4 por 10, que son 40. Bien, entonces vamos a continuar aquí. Esto va a ser igual a 1/2 de la raíz 36 más 16. 36 más 16 es igual a 52, menos 40 es igual a 12. Es igual a 12. Bien, entonces esto va a ser igual a 1/2. Vamos a descomponer 12. Podemos escribirlo así como 4 por 3. Esto va a ser igual entonces a 1/2. Raíz de 4 es 2. Ese 2 sale. Y el 3 se queda dentro de la raíz. Entonces va a ser igual. 1/2 por 2 es igual a 1. Como vimos ahorita. Entonces eso va a ser igual a raíz de 3. Entonces el radio de esta circunferencia será igual a raíz de 3. Bien. De tal manera que aquí ya tenemos ya las tres circunferencias con sus respectivos centros y sus radios. Bien, continuamos entonces con la siguiente parte. Aquí nos piden calcular la pendiente de la recta que pasa por los puntos A y B. Aquí tenemos 4 ejercicios. Estos ejercicios los vamos a resolver con una misma fórmula. Aquí voy a escribir la fórmula de la pendiente. La fórmula de la pendiente nos dice que eso va a ser igual a y sub 2 menos y sub 1 dividido entre x sub 2 menos x sub 1. Bien, recuerden que este es x1, este es y sub 1, este es x sub 2 y este es y sub 2. Entonces vamos a sustituir. Y sub 2 menos y sub 1 sería menos 7 menos 3 dividido entre x sub 2 menos x sub 1, es decir, 1 menos menos 2. 1 menos menos 2. Entonces menos 7 menos 3 es igual a menos 10. Menos por menos más. 1 más 2 es igual a 3. Entonces la pendiente es igual a menos 10 sobre 3. Bien. Esa es la pendiente. Las pendientes de las rectas pueden ser positivas o negativas. Esta es negativa. Ahorita en otro ejercicio
en el otro video vamos a ver cuándo una pendiente es negativa y cuándo una pendiente es positiva. Pero la pendiente puede dar positiva o negativa. Bien, vamos con el 17. Aquí también vamos a aplicar la misma fórmula. Pendiente es igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Recuerden que este es x sub 1, este es y sub 1, x sub 2, y sub 2. Entonces, y2 menos y1 sería 0 menos menos 3. 0 menos menos 3. Sobre x sub 2 menos x sub 1 sería 1 menos menos 4. 1 menos menos 4. Entonces, menos por menos es igual a más. 0 más 3 es igual a 3. Menos por menos es igual a más. 1 más 4 es igual a 5. Entonces aquí la pendiente es igual a 3 sobre 5. Bien, así de sencillo. Vamos con el 18. Vamos a aplicar lo mismo. Pendiente es igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Entonces, este es x sub 1, y sub 1, de x sub 2, y sub 2. Entonces, y sub 2 menos y sub 1 sería 1 menos 1, 1 menos 1, y y sub 2 menos, perdón, x sub 2 menos x sub 1 sería menos 3, menos 2. 1 menos 1 es 0, menos 3, menos 2 es igual a menos 5. Entonces aquí tenemos que 0 menos 5 es igual a 0. De tal manera que la pendiente de esta recta es igual a 0. Cuando la pendiente es 0, significa que esta recta es una recta horizontal. Es horizontal. Es decir, que la pendiente puede ser positiva, puede ser negativa y puede dar 0. Bien, ok. Vamos a ver la 19. Aquí tenemos, aplicamos la misma fórmula. Y sub 2 menos y sub 1 dividido entre x sub 2 menos x sub 1. Entonces, este sería x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Entonces, y sub 2 menos y sub 1 sería 11 menos menos 3. 11 menos menos 3 dividido x sub 2 menos x sub 1 sería 2 menos menos 5. 2 menos menos 5. Entonces, menos por menos más, 11 más 3 es igual a 14. Menos por menos más, 2 más 5 es igual a 7. Y 14 entre 7 es igual a 2. De tal manera que aquí la pendiente de esta recta es igual a 2. Ya con este ejercicio damos por finalizado este video. Así que ya ustedes saben, suscríbanse al canal, comenten, compartan y nos vemos en el próximo video.